Hola Andrés, pues nada, si quieres vayamos conectando, vayamos empezando, no sé por qué no se han unido más personas, pero pues tal vez en el transcurso de la charla se comiencen a unir más. Igual la estoy grabando para después compartírsela a otros estudiantes si estás de acuerdo. Listo, perfecto. Creo que es porque ahorita hay una reunión de AGCOL, entonces para que no muchos se conecten. Ah, vale, listo, de una. Pues nada, arranquemos y igual queda grabada. Listo. Vale, perfecto. Segundo. Listo, ¿la ven ahí? Sí, ahí se ve bien y se escucha bien. Ok, vale. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación a, a ustedes. Mi nombre es Andrés Daverde, soy egresado geocientífico de los Andes del 2020 y ahorita estoy trabajando en Islandia en una empresa de geotermia que se llama Arctic Green. Y pues la idea de esta presentación de parte de la Asociación Geotérmica Colombiana, AGECOL, es mostrar algo de mi experiencia y más o menos algo sobre las aplicaciones que hay para los geocientíficos en el campo de la geotermia. Y esto desde el punto de vista de la exploración, de modelación y también de gestión de proyectos, teniendo en cuenta una perspectiva multidisciplinaria. Así que la presentación va a estar más que todo enfocada en tres distintas partes. Primero, pues una introducción sobre la energía geotérmica y distintos sistemas geotérmicos. Y ya las tres partes van a ser la exploración, cómo usamos sistemas de información geográfica para manejar datos de las tres Gs, que son geología, geofísica y geoquímica. Después, algo sobre modelación, los datos que se utilizan y también modelación conceptual y numérica de sistemas geotérmicos. Y ya finalmente algo sobre gestión de proyectos y cómo estos están influenciados por distintas disciplinas y también para la sostenibilidad. Así que primero que todo, la energía geotérmica es una fuente renovable de energía utilizada para producir calor que está almacenado en la corteza terrestre. Y este calor es extraído al transportar el fluido geotérmico desde el subsuelo hasta la superficie y es utilizado para la producción de electricidad y otros usos directos. Aquí a la derecha tenemos un gráfico que más o menos resume todo todos los distintos sistemas geotérmicos y las aplicaciones en superficie, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la profundidad y también cuál es el potencial y el riesgo asociado para cada uno. Así que primero tenemos sistemas que son de bombas de calor, que son bastante someros, donde el gradiente geotérmico superficial de menos de 500 metros es utilizado para tener esta temperatura estable a lo largo de todo el año y usarla para, por ejemplo, calefacción. Ya después, si vamos más profundo, empezamos a encontrar los sistemas hidrotermales, donde la porosidad y la permeabilidad de las rocas es lo que almacena el fluido geotérmico. Entonces, ese fluido es extraído con los pozos de producción que sacan el fluido, ya sea en fase líquida o fase gaseosa, y se les da distintos usos. En este caso, aquí se está mostrando cómo se utiliza para generación de electricidad. Y una vez es generada la electricidad, el fluido disminuye su temperatura y es inyectado de nuevamente en el subsuelo. Esto ya es hasta profundidades de 4 kilómetros. Ya hay otros sistemas que son más calientes, que tienen
mayor gradiente geotérmico, pero básicamente el sistema es lo mismo. Se extrae el agua por un pozo de producción, se utiliza para cualquier tipo de uso y después a medida que disminuye la temperatura se vuelve a inyectar. Y finalmente tenemos los usos directos, en el que el fluido geotérmico es, como el nombre lo dice, directamente utilizado, ya sea para calefacción, para usos industriales o refrigeración incluso. Y esto está reflejado en el potencial del sistema, donde los usos directos tienen el mayor potencial a nivel global. Y ahora les quiero hablar un poco sobre cómo se clasifican los sistemas geotérmicos. Y pues hay un montón de clasificaciones distintas que se pueden utilizar. Pero una de mis preferidas es el play geotérmico. Y es que play es un concepto que ha sido derivado de la empresa del petróleo. Y en este caso, en la industria geotérmica, el play geotérmico es un grupo de acumulaciones de energía térmica que se asemejan geológicamente. Y esto permite una comparación de distintos análogos a nivel regional o a nivel mundial incluso. Y un play geotérmico está definido por tres características principalmente, que son la fuente de calor, el reservorio y la permeabilidad, y también el fluido, el tipo de fluido. Y a grandes rasgos hay dos distintos tipos de sistemas. Uno son los dominados por convección, que es como sucede en las zonas volcánicas, y otros son dominados por conducción, donde el gradiente geotérmico de background es lo que define la temperatura en el subsuelo. Entonces, primero, hablando sobre los sistemas dominados por convección, hay tres distintos subtipos. Uno son los volcánicos, luego están los plutónicos y luego están los de eh, dominio extensional. Así que primero los volcánicos, pues como el nombre lo dice, son cinturones magmáticos, como por ejemplo sucede en Java, en Colombia, o en general en el anillo de fuego del Pacífico. También están los Mirrors of Reach, como sucede en Islandia, o los hotspots en Hawái. Ya los tipos plutónicos no hay volcanismo, sino que hay intrusivos que son los que dan la fuente de calor. Eso sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en geysers, en California, o en Italia, en Larderello. Ya el último tipo, los de dominio extensional, no necesariamente tienen que tener una fuente magmática, sino que están más asociados con el adelgazamiento de la corteza, como sucede en algunas cuencas sedimentarias, como en la cuenca Panonia, en Europa, la cuenca de Viena y también el Rift africano. Así que aquí vamos unos diagramas que explican cada uno de los tipos. Los campos volcánicos son los más intuitivos cuando uno habla de geotermia, ya que la fuente de calor es el magma que es inyectado hacia la superficie. Y ese magma, al ser la fuente de calor, hace que todo el sistema hidrotermal tenga estas corrientes de convección, debido a que al calentar el agua cerca de la fuente magmática, esta pues se expande, disminuye su densidad, sube hacia la superficie y empieza toda esta interacción con la roca y también con la superficie, de alteración, de formación de manifestaciones superficiales como geysers o como fuentes termales, fumarolas. Y a medida que se va alejando el agua de la fuente del magma, va disminuyendo su densidad, su temperatura, perdón. Y al disminuir la temperatura aumenta la densidad. También hay zonas donde llueve y eso hace que haya una recarga meteórica del sistema. Y al aumentar la densidad, el fluido desciende para volver a cargar el sistema y generar estas corrientes de convección. Luego tenemos campos plutónicos geológicamente recientes, que no necesariamente volcanismo, pero sí hay intrusivos que son la fuente de calor. Y pasa lo mismo, esta fuente de calor
alimenta el sistema de energía térmica, que, donde el flujo sucede más que todo a través de fracturas que hay en las rocas más superficiales. Y se generan estas fuentes de convección donde el fluido frío, cuya fuente son las precipitaciones, baja, se calienta y después vuelve a ascender hacia la superficie cuando está más caliente para formar fumarolas o formar fuentes termales. Y ya al final están los campos no magmáticos, en los terrenos extensionales, en los que no hay una fuente de calor magmática, sino que es el adelgazamiento de la corteza que permite un flujo de calor más alto desde el manto. Y pues siempre tenemos un sistema de recarga meteórica, donde el agua desciende por las fracturas o por la permeabilidad natural de las rocas, se calienta en el fondo del sistema y sube por las fracturas igualmente para tener estas manifestaciones en superficie. Ahora, por otro lado, están los sistemas dominados por conducción, que aquí, pues como el nombre lo dice, la transferencia de calor no es por movimiento de fluidos, sino únicamente por la conducción natural del subsuelo. Entonces están los tipos de cuencas intracratónicas, cinturones orogénicos y tipos de sistemas en basamento. En las cuencas intracratónicas tenemos, por ejemplo, la cuenca de París o incluso la cuenca de los Llanos de Colombia. Eh, los cinturones orogénicos tenemos un muy buen ejemplo y es la cordillera oriental, donde termina hacia los llanos. Y los sistemas de tipo basamento son más complicados porque tienen menos permeabilidad, pero eh, generalmente tienen una gran cantidad de fuente de calor debido a la producción de calor de origen radiogénico. Y esos son denominados Hot Dry Rock Systems o sistemas de roca caliente seca. Así que este diagrama de aquí arriba muestra más o menos cómo funcionan los sistemas geotérmicos en cuencas sedimentarias. Están los sistemas de menos de 2.000, 3.000 metros que tienen bastante permeabilidad, bastante porosidad primaria, y estos tienen unas temperaturas de hasta 80 grados Celsius o incluso 100 grados Celsius que pueden ser utilizados para calefacción y otros usos directos en la industria. Ya más abajo tenemos sistemas que tienen mayor temperatura de hasta 150 grados, pero a medida que aumenta la profundidad, disminuye la permeabilidad y la porosidad, lo que hace que extraer el fluido sea más complicado. Pero aún así, esta temperatura permite el uso en aplicaciones de producción de electricidad y también otros usos directos de mayor temperatura. Y finalmente están los clays cristalinos que ocurren en rocas metamórficas o intrusivos que ya no tienen nada de permeabilidad y no tienen porosidad. Y aquí empiezan a existir los que se denominan Enhanced Geothermal Systems o sistemas geotérmicos mejorados, en los que es necesaria la fracturación hidráulica de la roca para generar la porosidad y la permeabilidad en fracturas artificiales. Y ya finalmente aquí, esta es una sección de los sistemas geotérmicos en cinturones orogénicos y también cómo están ligados a las cuencas ante país, como sucedería en los llanos en Colombia. Y aquí los sistemas hidrotermales son más profundos, el gradiente geotérmico es un poco menor, pero aún así hay suficiente permeabilidad y porosidad en las zonas donde hay fracturas que puede ser aprovechada para la extracción del fluido geotérmico. Así que ya teniendo en cuenta, un segundo, así que teniendo en cuenta estos distintos sistemas geotérmicos, ya viene nuestro rol como geocientíficos en la parte de exploración en esta industria. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a contribuir con el uso de sistemas de información geográfica o GIS al compilar toda la información geológica, geofísica y geoquímica, pero también teniendo en cuenta
variables tecnológicas, financieras y de mercado. Entonces hay tres fases principales en las que los sistemas de información geográfica o GIS se pueden aplicar y es en la evaluación o exploración, en el desarrollo de los proyectos y en el monitoreo. Entonces primero tenemos la evaluación y exploración, donde los sistemas energéticos dependen de GIS para la evaluación de áreas para potencial desarrollo. Y aquí es donde se empiezan a definir distintos prospectos para crear nuevos proyectos, para nuevas implementaciones. Y los GIS son utilizados para combinar distintas variables que determinan el potencial del recurso, donde se utiliza información geología, de geofísica y de geoquímica, y también otras variables o parámetros determinados para la logística y tecnología, y también el mercado o variables económicas. Entonces, por ejemplo, este mapa está mostrando la infraestructura, que son esos punticos que indican pueblos o ciudades que tienen eh, redes de distribución de calefacción, que eso determina la infraestructura necesaria para un proyecto. Luego tenemos el recurso señalado por estos polígonos más oscuros, que determinan dónde está el recurso favorable. Y luego tenemos los colores del fondo que determinan la demanda, cuántas horas al año se puede utilizar el fluido geotérmico para calefacción. Y así que combinando esto nos podemos dar una idea dónde son los mejores sitios para, para implementar nuevos proyectos a nivel regional. Eso es a una escala mucho más regional. Ya una vez han definido algunos prospectos, algunos potenciales sitios, se empieza a desarrollar, se empieza a enriquecer más con información detallada, con información más local, para tener una idea mejor sobre el tipo de reservorio que hay, sobre la temperatura, el tipo y el origen del fluido, y también cuál es el tamaño, cuál es la extensión del reservorio. Y esto es importante para decisiones más informadas, para transmitir esa información a los que toman decisiones en empresas o a los que toman decisiones en, en las compañías de desarrollo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de exploración en Paipa, donde hay mapas geológicos que nos ayudan a determinar cuál es la clitología, cuáles son las zonas más favorables en términos de la geología estructural. También hay exploración geofísica, como por ejemplo resistividad, que nos ayuda a entender cuáles son las zonas donde hay fluido geotérmico, donde hay baja resistividad. Y eso también nos indica más o menos el tamaño del reservorio. Y ya hay otros usos de la geoquímica, donde la geoquímica de fluidos, uy, perdón, la geoquímica de fluidos nos da una idea del origen del fluido y también de la temperatura del reservorio. Ya después, en fases más avanzadas de los proyectos está el monitoreo, donde una vez implementado los sistemas GIS y toda la parte de información geoespacial, se utiliza para asegurar que las operaciones sean sostenibles, usando datos en tiempo real para optimizar los flujos de trabajo. Entonces aquí influye mucho los datos en tiempo real para optimizar las operaciones, para mantenimiento de las instalaciones, y se tienen en cuenta datos como la geoquímica de fluidos, sismicidad en el campo, el rendimiento o productividad de los pozos, el nivel del agua subterránea, que más o menos da una idea de la presión del reservorio y si es sostenible a largo plazo, cómo evoluciona la temperatura a lo largo de los años, porque uno no quisiera que el sistema se enfriara. Y todo eso es manejado en estos sistemas o en estas centrales de operación, que son las SCADA, donde se ve absolutamente todo, todas las variables del sistema. Y esto ayuda bastante para la toma de decisiones informadas respecto de la utilización sostenible, tanto económica como social y ambientalmente.
Así que eh, hay distintas metodologías para integrar toda esta información, que son las 3G, la geología, geofísica y geoquímica. Y una de las más recientemente utilizadas es el Playfair Analysis. Y Playfair Analysis es una metodología que también fue heredada de la industria del petróleo, ya que permite identificar tendencias geológicas con el potencial de almacenar energía geotérmica, que anteriormente eran tendencias geológicas para almacenar petróleo o gas, pero que en este caso fueron traducidas para el fluido geotérmico. Y pues esta metodología sirve a distintas escalas, donde se empieza una escala regional para tener una base de conocimiento y se va aumentando la resolución para tener una mejor idea a nivel local. Y el resultado de esto es generar mapas de probabilidad de éxito en términos de la favorabilidad del recurso. Y esto es medido con tres variables importantes. Una es el potencial de fuente de calor, que depende de la temperatura, del flujo de calor, de si hay manifestaciones en superficie. Otra es el potencial del reservorio y de tener permeabilidad, que depende obviamente de la litología, de la geología estructural y qué tan profundo está el play. Y otra es el potencial de que exista fluido y un sistema de recarga favorable. Y esto se mide con geoquímica de fluidos, con otros métodos como resistividad y también evaluando la recarga del agua subterránea. Entonces, aquí les quiero mostrar un ejemplo de Playfair Analysis que se hizo en Hungría. Y aquí en este mapa estamos viendo primero el potencial de fuente de calor, donde se utilizó la distribución de temperatura, el flujo de calor y también algunas manifestaciones en superficie. Y estos datos están disponibles públicamente, ya que generalmente son publicados por los servicios geológicos de cada país o son datos de pozo en todo el país que han sido publicados igualmente y también datos que están disponibles en artículos científicos. Entonces, toda esta información es compilada y es procesada en GIS, y hay unas rúbricas que se utilizan para darle una calificación a cada uno de los parámetros. Y esas calificaciones después son eh, promediadas usando un promedio ponderado y eso nos da una calificación de 1 a 5 en este caso para el potencial de la fuente de calor. Y las zonas rojas indican eh, áreas que tienen un gran potencial para almacenar energía térmica. Lo mismo ocurre para el potencial del reservorio y la permeabilidad, donde hay variables geológicas, donde se utiliza la geología estructural, mapas de geología estructural y también mapas de profundidad o isópacas para determinar la ubicación, profundidad y tamaño del reservorio. Y se utiliza la misma metodología con un promedio ponderado que se califica de 1 a 5 y estas zonas de mayor permeabilidad van a ser mostradas con colores más rojizos. Ya por último está el modelo de potencial de fluido y el sistema de recarga. Hay distintos sets de datos que pueden ser utilizados para esto y en este caso se utilizó la geoquímica de fluidos, también algunos mapas de resistividad y también zonas donde hay recarga de agua en el subsuelo. Y ya finalmente, al combinar todos estos tres mapas, se hace lo mismo, un promedio ponderado de cada uno para evaluar las zonas donde está el mayor potencial de encontrar las tres cosas, el calor, el reservorio y el fluido, que es lo que nos determina el potencial de cada play. Entonces, con base en estos mapas, se pueden hacer decisiones más informadas que son cuantitativas, pero también cualitativas dependiendo de cómo se interprete cada una de estas variables. Pero son bastante poderosos y es una metodología bastante metódica
que permite determinar zonas con buen potencial. Pero como agentes científicos nosotros generalmente nos enfocamos en nuestro trabajo de campo, en nuestro trabajo únicamente teniendo en cuenta lo que pasa en el subsuelo, pero en realidad las decisiones dependen de un equipo multidisciplinario donde hay gente de la parte financiera, gente de la parte de política, de regulación, de la parte social. Entonces, más que todo esto del recurso, tenemos que incluir también información sobre la infraestructura, sobre el mercado, con variables tecnológicas, logísticas y económicas. Entonces, y esos proyectos geotérmicos son viables únicamente cuando el tamaño del recurso se compara con la demanda del mercado, porque si no hay demanda, pues el recurso no va a ser utilizado y va a ser básicamente un gasto de dinero innecesario. Así que para asegurarnos de que estos son equiparables, se utilizan variables como el clima para determinar la demanda para calefacción o refrigeración, que es lo que se muestra en este mapa como los colores. También la conectividad a la infraestructura eléctrica o de transporte para determinar variables logísticas. La población, que es básicamente donde se va a utilizar la energía. Otras variables como la topografía, la pendiente, mapas de amenaza volcánica, mapas de amenaza sísmica o incluso de incendios para determinar zonas donde no es viable. Y también es bastante importante poner atención a estas variables como el precio de electricidad y calefacción, ya que de esto depende el rendimiento y la sostenibilidad económica del proyecto. Ya después hay variables que son más complicadas de ver en un mapa, pero que dependen de la ubicación, más que todo pues de las políticas de los países y la regulación que van a determinar el tiempo de implementación de un proyecto y también obviamente la aceptación social. Si un proyecto es visto de una manera poco favorable por el público en general, pues va a ser más complicado o más largo el proceso de implementación. Así que utilizando todos estos datos se pueden determinar zonas, sweet spots o puntos bastante favorables para nuevos proyectos. Así que bueno, aquí voy a dar un giro eh, más hacia la modelación, hacia la parte técnica de la geotermia. Y hablando sobre los modelos como representaciones matemáticas y computacionales de reservorios geotérmicos. Entonces empezamos por la exploración. Ya vimos cómo se utiliza la geología, la geofísica y la geoquímica para determinar zonas con potencial. Pero ahora tenemos dos tipos de modelos en la industria geotérmica, que son los modelos conceptuales y los modelos numéricos. Así que primero están los modelos conceptuales que sirven como una representación descriptiva o cualitativa de los sistemas geotérmicos, en los que se describen las características físicas esenciales y el comportamiento. Estos se basan más que todo en datos de exploración, en datos de pozo y también datos de pruebas en los pozos que están disponibles y se empiezan a demarcar patrones de flujos de fluido, la estructura, la permeabilidad y también las fuentes de calor que dan el origen al sistema. Y esos pueden ser utilizados también para una determinación preliminar del volumen y la distribución del reservorio. También estos son bastante importantes para la localización de pozos, para definir preliminarmente objetivos de perforación, ya que son pues bastante útiles por la facilidad de interpretación en tres dimensiones. Y aquí dos ejemplos en Colombia. El de la izquierda es un modelo conceptual que fue hecho para Cerro Machín y pues obviamente es un sistema volcánico que está activo, donde la fuente de calor es un intrusivo
que da paso a un sistema geotérmico de hasta 230 grados Celsius. Y pues aquí vemos cómo la recarga sucede en zonas altas en la topografía. Esa recarga surte al sistema con el fluido que luego es calentado por el cuerpo magmático. Y empezamos a ver zonas en la superficie donde hay fumarolas, donde hay fuentes termales, que son lo que nos indica que hay un sistema de alta temperatura, un sistema hidrotermal de alta temperatura. Y la circulación del fluido ocurre a través de las fracturas que hay en el sistema, en el complejo Cajamarca. Así que esta es una representación en 3D de lo que sucede en Cerro Machín. Y lo mismo sucede en este modelo de Paipa, donde hubo intrusivos eh, de composición más ácida, y también hubo emplazamiento de domos hace unos 2 millones de años. Y pues obviamente estos intrusivos son los que proveen el calor para el sistema geotérmico. Hay un gradiente geotérmico bastante elevado en esta zona y también hay un sistema hidrotermal en el que la recarga meteórica surte el sistema con el fluido que es calentado y vemos manifestaciones en superficie como son las fuentes termales que se ven en Paipa y en los alrededores. Entonces, estos son trabajos que requieren toda la información de exploración disponible en términos de geología, geofísica y geoquímica para determinar la fuente de fluido, para determinar la estructura de permeabilidad y la fuente de calor. Por eso es que todos esos datos hacen posible el entendimiento tridimensional de los sistemas en este tipo de modelos. Ya después tenemos los modelos numéricos, que son una representación matemática de las condiciones físicas del sistema con base en el modelo conceptual. Y aquí, en este caso, el modelo conceptual es discretizado o dividido en distintos elementos o bloques, como se ven cada uno de estos cubitos de esta imagen. Y hay ecuaciones que determinan la conservación de masa y energía y también los flujos de calor y fluido entre cada uno de estos elementos. También dependiendo del tipo de sistema, puede haber fases líquidas y o gaseosas. Y el principal objetivo es determinar el comportamiento que se describe en los modelos conceptuales y probarlo matemáticamente. Y esos modelos son calibrados más que todo usando los registros de pozo y de producción. Entonces hay tres distintos tipos de modelos numéricos. Los primeros son los modelos de estado natural, que indican las condiciones anteriores a las actividades de extracción, es decir, cómo era el sistema antes de cualquier tipo de actividad, cómo era el sistema en un estado natural, en un estado eh, quieto, por decirlo así. Luego, una vez este modelo es calibrado, se puede empezar a simular la producción con datos que ya han sido tomados desde el campo, que es la calibración de historia de producción. Y esos datos históricos de tanto de producción, de extracción como de inyección en el subsuelo son utilizados para calibrar la temperatura y calibrar la presión del sistema en el modelo. Y una vez ese modelo está calibrado, eso es una metodología iterativa. Se pueden hacer simulaciones para escenarios futuros, ya sea 30, 20, 30, 50 años, para determinar cómo evoluciona la temperatura dentro del sistema en ese tiempo y ver si es sostenible a largo plazo, cómo funciona la migración del frente frío de estos pozos de inyección hacia los pozos de producción, ya que no queremos que los pozos de producción se enfríen, y sobre todo cómo evoluciona la presión, porque la presión determina el nivel del agua, y si el nivel del agua baja demasiado, va a ser mucho más costoso y va a ser mucho más complicado producir a largo plazo.
Entonces, todos estos pronósticos ayudan a determinar la utilización y la sostenibilidad a futuro de los sistemas geotérmicos. Eh, y ya para finalizar, este gráfico es bastante famoso en la industria geotérmica y sintetiza eh, todas las fases de desarrollo de un proyecto geotérmico, incluyendo el riesgo de implementación, el costo y cada una de las fases que hay en los proyectos. Así que al inicio, antes de la exploración, se tienen datos pues con poca resolución, datos relativamente escasos, por lo que el riesgo es bastante alto, pero no se ha hecho ningún tipo de inversión. Ya después cuando se empieza a definir zonas con potencial, ya se empieza a, a adquirir más datos de campo, de geología, geofísica y geoquímica. Esto implica mayores costos, pero a medida que se va aumentando la información, se va aumentando el conocimiento y eso ayuda a que el riesgo vaya disminuyendo. Una vez se tiene idea de algunos sitios donde se puede perforar, se toma la decisión de perforar pozos de exploración y pues esto ya aumenta bastante el costo, ya que las perforaciones son bastante costosas, pero aún así dan una mucha mejor idea de lo que está pasando en el subsuelo. Por eso es que el riesgo disminuye bastante. Ya empieza de parte de planación, donde toda la información es compilada y empieza a diseñar el sistema de utilización para después empezar la perforación de producción y de inyección. Y ya esta es la parte que incrementa mucho más el costo de todos los proyectos, ya que la movilización de todas estas grúas de perforación, de todos del cemento, del casing para los pozos, eh, aumenta bastante el costo, el capital, pero pues eso también ayuda a aumentar el conocimiento sobre el subsuelo y a disminuir el riesgo tanto de implementación como el riesgo económico, el riesgo de inversión. Ya durante la construcción y el inicio de las operaciones ya disminuyó bastante el riesgo porque ya está implementado y el costo ya llega hasta su 100% hasta empezar la operación, que es donde ya empieza a haber eh, ingresos y ya se puede empezar a recuperar el capital invertido. Y durante todas estas fases de los proyectos, como geocientíficos tenemos una gran responsabilidad y podemos aportar con conocimiento en todas las fases usando GIS, usando nuestro conocimiento de exploración en campo y de procesamiento de datos para, para contribuir con la toma de decisiones en equipos multidisciplinarios. Así que como conclusión tengo estos tres distintos puntos. Primero, cómo el análisis espacial y la modelación son cruciales para la exploración, ya que definen unos pipelines de manejo de datos bastante metódicos y esto nos ayuda a identificar el recurso, qué tan grande es, qué tipo de recurso es y cuánto de ese recurso podemos extraer. Para eso están técnicas geoestadísticas como lo es el Playfair Analysis, donde evaluamos el tamaño del recurso. También ayudamos con la mitigación de análisis y mitigación de riesgo y exploración integral más allá de la geología, utilizando variables financieras y variables socioeconómicas. Y ya finalmente, como geocientíficos, podemos aplicar nuestro conocimiento en todas las fases de desarrollo de proyectos para definir oportunidades o prospectos de nuevos proyectos, apoyar la toma de decisiones y optimizar los procesos de extracción para que sea sostenible. Así que sí, eso me trae al final de la charla y si tienen alguna pregunta, pues
no duden Vale, Andrés, en muchas hacerme gracias por la preguntas. charla, es muy interesante. Yo tengo un par de preguntas. No sé si ya lo explicaste igual. No sé mucho sobre esto de geotermia, pero para que, o sea, digamos, si uno quiere aprovechar el recurso geotérmico, es necesario, en primera instancia, que haya alguna manifestación de este, como, no sé, una manifestación hidrotermal en superficie, por ejemplo, fumarolas, así, o hay otra forma de identificar sistemas geotérmicos sin esas manifestaciones. Sí, pues inicialmente los sistemas geotérmicos de mayor temperatura son los que muestran estas manifestaciones en superficie, como las fumarolas, las fuentes hidrotermales, pero últimamente ha habido bastante interés, sobre todo en las cuencas sedimentarias, donde no necesariamente hay estas manifestaciones, pero si uno perfora lo suficientemente profundo, es decir, 2, 3 kilómetros, empieza a conseguir un fluido de más de 100 grados Celsius que puede ser utilizado para calefacción, para usos industriales. Entonces, hay zonas en las que, aunque no haya manifestaciones en superficie, el recurso geotérmico sí está. Es decir, no está limitado únicamente a zonas volcánicas. Puede ser encontrado en otras zonas, sobre todo sedimentarias. Vale. Y la otra pregunta es, no sé si sepas sobre algún sistema geotérmico en el cual esté involucrado también algún cuerpo ultramáfico que pueda estar, digamos que, interactuando con el sistema. Lo pregunto porque a mí, digamos que me interesa la investigación de hidrógeno blanco y una de las cosas que se busca es este tipo de procesos, por ejemplo, de serpentinización, que muchas veces, o sea, ocurrieron en el pasado o aún pueden seguir estando ocurriendo en la interacción con este tipo de sistemas hidrotermales de alta temperatura. Sí. Ahí el análisis geoquímico de la alteración es súper importante porque eso determina, uno, o la temperatura del sistema que ya existió y que alteró la roca para dejar como esa huella del pasado del sistema hidrotermal, o también un sistema que puede seguir existiendo. Entonces, todo depende de esas estructuras de alteración y uno empieza a ver como mineralogías que indican si la evolución fue gradual a que el sistema se vaya enfriando o si se ha mantenido estable o si el sistema se ha ido calentando. Entonces, si uno empieza a ver como los registros de pozo, uno puede ver como esa evolución a medida del tiempo con minerales de alteración que suceden a distintas temperaturas. Mm, vale. Y, sí, y cuando, digamos, se está haciendo la evaluación de un proyecto de geotermia, eh, ¿ustedes consideran la vida útil del sistema? Porque, o sea, como lo explicabas, hay distintos tipos de sistemas geotérmicos, o sea, de acuerdo a cuál es la fuente de calor. Si la fuente Sí, de calor, o sea, si es un sistema muy atractivo en cuanto a que es de alta temperatura, hay la probabilidad de que la vida útil no sea tan larga y asimismo reduzca la eficiencia tal vez de pensar en un proyecto. sí, sí, eso depende mucho del tamaño del reservorio y pues hay distintos tipos de modelo en los que se puede determinar cuánto de ese volumen puede ser extraído, de esa cantidad de agua puede ser extraída y esa cantidad determina sobre qué tiempo puede ser utilizada. Entonces, los modelos numéricos, no solo estos, sino otros tipos de modelos matemáticos, se utilizan para determinar cuánta de esa energía puede ser utilizada cada año y más o menos el tamaño una potencial planta geotérmica. Y pues ese tamaño determina la cantidad de energía que se puede vender y cuánto se tiene que invertir. Entonces, si, si, la, si los ingresos son comparables con la inversión, pues se empiezan a tomar decisiones de implementación. Vale, gracias. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿No? Vale. Hay un chico que tal vez te quiera escribir por alguna consulta sobre su tesis. Le doy el correo por el cual nos estuvimos comunicando o este que está en la presentación. Cualquiera de los dos, creo que esto estaría bien, el de la presentación.
Listo, vale. Pues nada, Andrés, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por este espacio y pues compartirnos este tema sobre la geotermia. Igual le haré, si estás de acuerdo, llegar esta grabación a otros estudiantes. ¿Listo? Listo, sí. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Chao. Listo, gracias a todos. Chao. Chao.